Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Qué importante, qué lindo que es lo que nosotros encontramos aquí en toda esta enseñanza del Evangelio de San Lucas. Hoy nos concentramos principalmente en estos últimos pasajes, versículos del capítulo 23. Estábamos viendo primero la crucifixión de Jesús, luego veíamos las injurias a Jesús también crucificado, aparece el buen ladrón y por último estábamos viendo en este capítulo 23 con el que después nosotros vamos a casi ir concluyendo con la sepultura y la muerte de Jesús. Con respecto a la muerte de Jesús, nosotros decíamos, alrededor del mediodía, desde el versículo 44, el sol, dice, se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Bueno, aquí entonces estábamos mirando y estábamos haciendo como una síntesis tan importante de lo que significa la muerte de Jesús. Algunos elementos, decíamos, la muerte de Jesús no se ha mostrado para Lucas como culmen de abandono y de soledad, miedo absoluto. La muerte se le muestra en forma de momento final de ese camino que se viene a realizar en la obediencia y el sufrimiento, en el amor y sacrificio, en la absoluta entrega a lo divino. Entonces, mirar desde un sentido positivo, decíamos, lo que significa la muerte, es decir, se refiere más bien a una muerte, a todo lo que es egoísmo, a todo lo que es encerrarnos en nosotros mismos. Esta es la preocupación del evangelista Lucas. Ñande Yara ome y yupeo, y se da, pero con todo, por nuestra liberación y por nuestra salvación. Tiene un sentido de liberación, tiene un sentido, por lo tanto, de sacarnos de todo lo que es el egoísmo, de sacarnos de todo aquello que nos lleva simplemente a mirar nuestro propio ombligo. No podemos mirarnos y centrarnos simplemente en nosotros, sino que abrirnos, proyectarnos hacia afuera, hacia el otro, hacia la comunidad en síntesis. Es el instante en que la vida se abre al Padre. La muerte entonces
ese es el instante en que uno se abre al Padre. Por eso tenemos que mirar cuáles son estas características. Va veñan de Yara los de nuestro Padre. Va veñan de Uruguasu de va ella bañan de Yapomaná, va la ñandemoñandu ponamita como comunidad. Y nosotros, ciertamente, porque nosotros formamos y hacemos la comunidad. Sintiéndonos bien en la comunidad, pero para que en la comunidad nos sintamos bien, somos nosotros quienes tenemos que aportar sintiéndonos bien nosotros, ¿verdad? Es viceversa. Se abre al Padre la vida del Jesús que desvelando su misterio exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi persona, mi destino. Padre, en tus manos. Upeana coñan de Jay Kwana, Yepa ya es agüeya Jay. Va eva peñan de Yarala hoy postaban de Jehuija moto para la ñandere no hina. Va eva ya povana, va ella pañan de ya povana. Se abre el Padre con los hombres que le siguen. Y por eso le asegura al ladrón crucificado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros disfrutamos de ese encuentro de Dios, cuando nosotros encontramos ese encuentro con el Cristo resucitado, aracae ñandé, upeañe ñandutas, yarecota peñandereco, aracae. Y solamente cuando nos entregamos, nos damos, obedecemos, somos capaces entonces de morir a nuestras situaciones de egoísmo. Y eso significa el sufrimiento. Obediencia y sufrimiento. Obediencia y sufrimiento, pero para llegar al triunfo de la cruz. Y por eso dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Upeisha mandiga tuta de iñande ñajendu lleva peñan de yarañe es iñande. Con este de reimere ina sendía llevaré guatare ina. Ayajaina pe ibagarapere. ¿Por qué? Porque justamente te estás empeñando. Re entendejina, re cuajina, re ya pesacá, jaupeara pecuerico angareñe punure guata. Japea ñe punueñe piambaitea, re bueno, pea sean buqueana, pea, da y le ponan página, porque eso es mi egoísmo, eso es buscarme a mí mismo. Esto no es buscar a la comunidad, esto no es empeñarme por la comunidad, esto es mucho egoísmo, esto es buscar simplemente lo que yo quiero y como yo quiero. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Este que escuchan es el himno de España, pero no suena en Madrid sino en Roma. Forma parte del homenaje que la Embajada ante la Santa Sede ha celebrado por sus 400 años. Es la misión diplomática más antigua del mundo. El palacio, que lleva en Piazza di Spagna desde 1622, se ha engalanado para la ocasión. Durante varias semanas contará con un mural donde se puede ver, entre otros, a Velázquez pintando al Papa Inocencio X como si fuera las Meninas. He pedido al artista que se fijara sobre todo en el siglo XVII. Y esto es lo que me ha parecido de más interés. ¿Por qué? Porque España estaba en pleno auge. España era la Dalit de lo que era el mundo católico, la salvaguarda del mundo católico, la contrarreforma frente al luteranismo. Y Europa había dejado en las manos de España este menester. El mural también presenta al conde de Oñate. Él era el propietario de la casa que se convirtió en la embajada más antigua del mundo. Una innovación, por cierto, de España, porque todos los embajadores hasta ese momento eran embajadores sin techo, itinerantes, y España decide hacer una representación permanente. Tal era la importancia de España. El autor del mural quiere capturar la atención de los romanos. Están tan acostumbrados a ver monumentos, que a menudo no saben, a pesar de que haya una gran bandera delante, que la embajada de España está precisamente allí. Muchos romanos no conocían este lugar ni se daban cuenta de lo que es. Cuando hemos empezado a montar el mural, lo han descubierto de golpe. Mi trabajo aquí ha sido crear un canal de comunicación entre el interior y el exterior, explicando estos momentos especiales de la historia. Roberto Lucífero dice que la embajada de España ante el Vaticano está en la vitrina de Roma, en el sitio mejor iluminado. Celebra la puerta al mundo que esta embajada abrió hace 400 años. Piazza di Spagna es el mundo transportado a Roma, porque las mayores marcas internacionales están todas aquí. Todos quieren venir a Piazza di Spagna. Es también un punto de contacto entre Francia y España.
Un poco más arriba, Francia tiene la academia y aquí está la embajada. Tiene una vocación internacional fortísima, intercontinental, diría mundial. Todos los lugares del mundo están dentro de esta plaza. La embajada ha lanzado todo un programa de actividades culturales por este cuarto centenario que recuerda la estrecha relación que España tuvo con el Vaticano y que sigue teniendo. Francisco y Ursula von der Leyen se reunirán el viernes en el Vaticano. En el centro del diálogo está la guerra en Ucrania y la crisis alimentaria que está provocando. Esta puede llegar a ser catastrófica en países de África. Per favore, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra. El miércoles, Ursula von der Leyen lanzó graves críticas contra el presidente de Rusia. Dice que Putin está utilizando la amenaza de una grave crisis alimentaria a escala global como parte de su arsenal del terror. Los alimentos se han convertido en parte del arsenal del terror del Kremlin. Solo así se puede describir el bombardeo de Rusia a las instalaciones de almacenamiento de grano y su bloqueo y, en algunos casos, robo en los puertos ucranianos de unos 20 millones de toneladas de grano actualmente atrapados en Ucrania. Además, von der Leyen recordó que las sanciones de la Unión Europea a Rusia no afectan a ese sector, por lo que Putin está realizando un abuso en toda regla. Nuestras sanciones no afectan a los productos alimentarios básicos, no afectan al comercio de grano ni de otros alimentos entre Rusia y terceros países, y el embargo en los puertos prevé exenciones específicas para los bienes agrícolas. La última vez que ambos se reunieron, en mayo del año pasado, el escenario y la situación geopolítica era muy diferente. Se trataba de celebrar las bodas de plata en las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y la Unión Europea. Como porteño, es un gran honor verlo, Su Santidad, y muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo por haberme recibido. El Papa se reunió en el Vaticano con Dani Dayan. Es el presidente de Yad Vashem, la institución israelí de víctimas del Holocausto, y nació en Buenos Aires, igual que Francisco. El presidente de Yad Vashem le regaló al Papa la réplica de una imagen del Arca de la Torá. La original se encontró en la sinagoga de Chernauti, en Rumanía. Esta imagen fue una de las pocas supervivientes del Holocausto en la zona. Ahora está a buen recaudo en Israel. Pero fue en una sinagoga, como le dije, que quedó abandonada, porque los judíos murieron y la sinagoga quedó intacta, y el original está hoy en Yad Vashem, en la sinagoga de Yad Vashem. Por su parte, Francisco le regaló la escultura de bronce de unas ramas de olivo, un regalo típico del Papa que simboliza la paz. Dani Dayan lo invitó a Israel. Esperemos que lo podamos recibir también en Yad Vashem cuando llegue a Jerusalén. Francisco se despidió pidiendo que rezaran por él y sus visitantes le desearon que tuviera mucha salud. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Y estábamos hablando aquí de la sepultura de Jesús en realidad. Pero antes de llegar a esa sepultura de Jesús, necesitábamos presentar y estamos presentando en estos bloques lo que viene anteriormente y lo que quiere decir el autor sagrado, es decir, Lucas. Lucas está presentando aquí un pensamiento, y yo les diría un pensamiento caduco, un pensamiento que no es cristiano, pero nos hace reflexionar a operar con lo muy a ver. Que tu hamwe ñande yekeu bebe lleva yeke allí cuamba evalas y se añade. Cuando hablamos de la sepultura de Jesús, lo que Lucas nos insinúa y nos lleva es a entender que en nuestro pensamiento, en nuestro querer, la humanidad, el hombre, nuestra situación es ponerle a un Jesús, a un Cristo, ¿en dónde? En el silencio.
la muerte de Dios, la desaparición de Dios. Eso es lo que el Evangelio aquí nos está diciendo. Podemos incluso nosotros, y a ellos que se creen un poquitito más arandú o lo que sea, y que les gusta la filosofía y que cuestionan muchas cosas, entonces abran un poco y lean, busquen ahí en Google, gente lo que tengo, y que tú van a llegar a Google, me la recomiendo de Saldomi, que bebé a Nietzsche, la muerte de Dios, por ejemplo. Y hay otros filósofos también, ¿verdad? Hay otros que hablan de la muerte de Dios, hay otros que reflexionan sobre la muerte de Dios. ¿Qué significa la muerte de Dios, verdad? Es un sentido filosófico. Bueno, generalmente estas personas afirman y dicen que Dios ha muerto, ¿entienden? Que Dios ha muerto. Desde su pensamiento filosófico simplemente, evidentemente. Porque no entienden lo que Lucas aquí nos propone, porque él nos propone también como la muerte de Dios. Pero la muerte de Dios que nos queda en el sepulcro, ciertamente. Porque después del versículo 24 ya vamos a encontrar que es la resurrección, ¿verdad? Ese anuncio de la resurrección. La muerte de Dios como un momento simplemente de pasaje, ¿verdad? Pero nosotros entendíamos luego que la muerte en la cruz, por lo menos cuando hablamos anteriormente, significaba un triunfo. Y hablamos nosotros en los cursos anteriores de la muerte de Jesús, pero que esa muerte está en concomitancia y está entonces en relación directa. No oí la relación estrecha antes, sino que una relación directa, absoluta. En la medida en que uno muere a su egoísmo, en la medida en que uno muere a su maldad, sí o sí se produce la resurrección. Eso es lo que siempre nosotros comparábamos, ¿se acuerdan? El hecho de que salga el sol, al salir el sol, pero absolutamente y totalmente estamos seguros que desaparece la oscuridad. Al entrar la luz, desaparece la oscuridad. Pero eso es así, directo. Al entrar la luz, desaparece la oscuridad. Al entrar la vida, entonces desaparece la muerte. Por otra parte, podemos decir al revés. Si uno muere a sus egoísmos, si uno muere totalmente, rechaza todo lo malo, pero totalmente y absolutamente llega la resurrección. Se da la resurrección. Y eso es lo que nos estaba diciendo, ¿verdad? Con la muerte, con la crucifixión de Jesús. Ñama no hará un mimba evaí pelañande yaguerecoa peñandere coepe. Ñama no hará hayayucana. Todo lo que es elemento que nos lleva simplemente a ser egoístas. Ñandente se hañama ñaja emaba ñandeja opepende yabutajina. Añamindo y no bebe. Allá. Es interesante, ¿verdad? Como la palabra de Dios incluso nos cuenta, ¿verdad? Y nos dice que muchas veces como que pasamos reflexionando y buscando. El profeta Amós, sobre todo, dice, ustedes, la pequeño y me, a bebé peñamindo, ella pape mota, ahorita aprenderá pichabe. Va, ella va con eno de beta, va, ella va en borrico beta. Es interesante. Y mira que eso ya hace casi 3.000 años que esos profetas escribieron, ¿verdad? 3.000 años de existencia. Y el mundo sigue igual o peor en ese sentido. Quiere decir que peñan de yarecó muy por dentro. Evidentemente que es interesante también estudiando todo lo que es el sentido de la biología, del desarrollo del hombre, de lo que es el desarrollo de la humanidad, porque los estudiosos pues, nos dicen que la especie humana, nosotros los hombres, por lo menos así como somos, por lo menos ya ñemoí de pies ayaguatá o lo que sea, hace 50 millones de años. Interesante, hay que estudiar y hay que leer un poco. Estudiar y leer un poco. 50 millones de años que el hombre está de pie, ¿verdad? Según una de las teorías, ¿verdad? Que es la teoría de la evolución, ¿verdad? Que es interesante. Yo pienso que es bastante buena esta teoría. Son científicos, son estudios muy interesantes, muy lindos, ¿verdad? Bueno, pero lo que nosotros somos hoy, así el Homo sapiens, ¿verdad? Entonces, que comienza a pensar, que comienza esta relación, el desarrollo
del cerebro, de la capacidad del hombre, de la reflexión, de la abstracción, hace 5 millones de años, ¿verdad? 5 millones de años. En nuestra historia bíblica, ¿verdad? Como yo le estaba diciendo, esto de Amós, que recién le estaba diciendo, pero 3.000 años, pero otros 5 millones de años. O sea que está de ñañe piadas y na lleva la ñantende hangman ba eva peñan de yara yerurea ñande. Y ustedes dicen, se acuestan, duermen pensando y buscando, va ella bañan bota, va ella araca la ñandeña cambiada. Aquí nos viene la propuesta desde esta meditación profunda, ¿verdad? Pero dice solamente cuando volvemos a nuestra esencia. Y la esencia es Dios mismo en nuestra existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar,
para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este evangelio tan interesante, el evangelio de San Lucas, que nos propone un camino de entrega, de generosidad, de entendimiento sobre todo, ¿verdad?, de lo que el Señor nos propone. Aquí hablábamos de la sepultura de Jesús. Vamos a mirar los últimos detalles que nos están hablando. Hablábamos de unas mujeres que observan a lo lejos. Justamente decía, después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca. Todos estos elementos, queridos amigos, nos están llevando a entender cuál es el desarrollo, cuál es el proceso, cómo el hombre está entonces llevando a Dios a
meterlo, a sepultarlo, a hacerlo como que desaparecer de su propia vida. Y entonces dice, lo bajan de la cruz, un Cristo muerto para mí de cierta manera, pero ahora otro lo envuelve en una sábana. Pero llamo cañivemos yo joina, envolver en una sábana. Colocarlo en un sepulcro cavado en la roca, cada vez más, ¿verdad? Entonces es casi como un proceso para hacerlo desaparecer. La muerte en primer lugar. Lo bajamos porque ya lo vemos muerto. Ya no nos interesa. Ahora lo envolvemos con una sábana y ahora dice lo vamos a meter en un sepulcro. Que lo trague la tierra, por decir a Dios. A Dios que lo trague la tierra. La teología de Lucas es maravillosa, ¿verdad? Porque nos está hablando de una realidad. Muchas veces pero tal vez no lo decimos con las palabras. Así concretamente o directamente, que la gente venga y me dice, ambos desaparece, se venían de Yara, Sherekoevi, de la Sherogapuwi, etc. Muy poco. Por ahí escuché también, ¿verdad? Algunos que dicen que realmente no quieren saber nada de Dios. Pero en el fondo es porque no saben nomás y están confundidos, no entendéis. En realidad es ignorancia lo que nos pasa, ¿verdad? Incluso hay muchos que se dejan llamar o quieren que se les llame y se les diga gnósticos, el gnosticismo. Pero muchas veces ni doy cuenta porque ese es un nombre griego, una palabra griega, gnóstico, gnosticismo. Gnus, conocimiento, gnus, ¿verdad? Y entonces el gnosticismo quiere decir falta de conocimiento en realidad, cuando yo digo que soy agnóstico. A es negación, gnóstico es conocimiento. Agnóstico quiere decir falta de conocimiento. Pero es más fuerte, ¿verdad? Si nosotros decimos en nuestro dulce idioma guaraní, porque no entiende beta, o mal agnóstico. La traducción en guaraní sería agnóstico, falta de conocimiento sería tausho. Vea, dice la agnóstico, o sea, dice. El agnóstico quiere decir, ese que se dice, yo soy agnóstico, él está diciendo oficialmente, pero ¿en qué sentido? Vamos a mirar bien, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo Y justamente porque yo no conozco verdaderamente. Eso quiere decir. Y el agnóstico, en realidad, lo que está haciendo es no conocer su propia esencia, o sea, no se conoce a sí mismo. Y claro, cuando no nos conocemos a nosotros mismos, por ende, por consecuencia, jamás vamos a conocer quién es Dios. Escuchen bien lo que les estoy diciendo, ¿eh? Y esto no es que yo lo estoy inventando, es simplemente entrar en una reflexión y saber lo que significa entonces, ¿verdad?, esa palabra. ¿Por qué? Porque si yo me conozco a mí mismo, como dice Sócrates, conócete a ti mismo. Lo primero luego que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Entonces la religión es religarte y conocerte primero a vos mismo. Entonces, queridos amigos, esto del agnóstico significa verdaderamente el no conocer. Entonces no nos conocemos a nosotros mismos, porque la ñandé la yeiguano maba ñandé ya lleva que somos seres limitados, que no somos dioses. O pego la Génesis capítulo 3 y ñandé lo mismo ya lleva. Capítulo 3 versículo 5 dice: si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. El agnóstico en realidad lo que está queriendo demostrar es que él se considera Dios, porque no se conoce a sí mismo y él piensa, porque apenas le dice el agnóstico, dai mabaye en síntesis. Por eso que yo les dije varias veces, y la Biblia, la única pregunta que responde, estos 73 libros que tenemos en la Biblia responden: ¿quién es el hombre? Es decir, ¿quién soy yo?
Opeare con la ñandella estudiana, hayaycuana. ¿Qué es lo que te dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente Dios nos transmite como mensaje y cómo es que nosotros nos vamos a conocer verdaderamente y profundamente? En la medida en que nosotros nos conocemos profundamente quiénes somos nosotros, evidentemente que muchos de estos problemitas vamos a ir superando. Por lo menos, ya hay ñande, ñambo y la ñande cambio. No vamos a estar ahí pensando tanto como diciendo, llave la última Coca-Cola del mundo, lleva, llave la Chevalea, llave la Superman, llave la Iguapá, llave la Yapota la Yaposea, llaicota la Yaicosejaya, etcétera, etcétera. Andas ahí. Entonces, una persona que se busca o que por lo menos entiende y sabe quién es él mismo. Bueno, y esto es lo que aquí este capítulo nos está diciendo y estos versículos finales, porque sepultar a Jesús significa sepultar a Dios, y sepultar a Dios está queriendo decir aquí directamente, queridos hermanos, que estamos queriendo dejar a Dios. Evidentemente que nosotros no llegamos a conocernos a nosotros mismos. No llegamos a entender incluso cuál es nuestra propia esencia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y una vez más que viene a nuestro encuentro, el Señor nos regala y nos da aquello que nosotros necesitamos para poder vivir, fortalecernos, entusiasmarnos como siempre en la vida del seguidor de Cristo, en la vida cristiana.
Leemos del segundo libro de las Crónicas. Estamos en el capítulo 24 del 17 al 25. Después de la muerte de Jehoiada, los jefes de Judá fueron a postrarse delante del rey y éste se dejó llevar por sus palabras. Entonces abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y rindieron culto a los postes sagrados y a los ídolos. Por este pecado se desató la indignación del Señor contra Judá y Jerusalén. Les envió profetas que dieron testimonio contra ellos para que se convirtieran al Señor, pero no quisieron escucharlos. El Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, y éste se presentó delante del pueblo y les dijo: así habla Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos del Señor? Así no conseguirán nada. Y sigue la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que con mucha facilidad nos pasa, queridos hermanos? Dos cositas. O porque muchas veces consideramos que estamos muy bien, o porque hay pona hoy. Entonces nos estamos considerando dioses, porque Yahweh copa. Otro también, queridos hermanos, de los problemas que tenemos es el famoso, entre comillas, vamos a decir, el olvido. Parece que tenemos supuestamente amnesia. Y enderezará lleva de lo elemental y lo fundamental, que es siempre ser agradecidos. Agradecidos con la vida, agradecidos con el don y el regalo que Dios nos da. Peñan de Yaraco y Cuame en Baiteñan de Jaume, en Baiteñan de Jaume, peñan de Po, peñan de Jacob, una mijanua lleva. Aupe peñan de Rezaray Shui. Ñañe pues Saray, ñan de Yaragui, Yayapola, ñan de Rape, ñan de Jacob, ña programaja, Yayapola, ñan de Yayaposea, allá, ñan que veñan de Yara. Esa es la otra causa, y eso es lo que justamente aquí hoy este libro de las Crónicas nos está contando. Cómo cuando estamos en una situación parece de bienestar, normalmente nos olvidamos de Dios. Va, etigupea. En vez de que ya yesa cuaya, eñan de Yara, derejeru pibea lleva huereco paite con amba eco a la yahuereco ponano, porque está en la inmundad, mía, entonces con mayor razón. Esa la idea hoy venían de Yara y porque cuando ponamos hoy va orecojina lleva la huerecoa. Entonces esto también, atención. Entonces el olvidarse de Dios siempre tiene sus causas en primer lugar. Y por otra parte también, queridos hermanos, es un llamado de atención, porque después dice, cuando nos olvidamos del Señor, siempre nuestra vida comienza a hacer entonces caminos tortuosos. Apeana y ponay. Tenemos que procurar ofrecer lo mejor, porque sabemos que Dios nos ha regalado todo, y todo lo que Dios nos ha regalado es para poner al servicio de la comunidad, al servicio de nuestra familia, al servicio de la sociedad. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo
pleno ordinario episcopal inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente, sujeto de la infalibilidad papal es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad. Que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra. Tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla ex cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecuménico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro magnífico, ¿verdad?, de San Lucas. El testimonio que encontramos, la fuerza, ¿verdad?, de la verdad, la fuerza de la luz que San Lucas nos regala, que San Lucas nos trae aquí. La resurrección de un Jesús que se formula siempre sobre este enigma de la sepultura, del sepulcro que está abierto. Y dice luego ahí, ¿verdad?, enseguida la palabra de Dios, no está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Este es el mensaje principal. El sepulcro abierto quiere decir vida, entonces. El sepulcro abierto quiere decir que las piedras, o todo lo que es muro, todo lo que cae, todo lo que se abre, es la forma de decir, aquí no puede permanecer ningún obstáculo que no nos haga vivir como cristianos. Dicatuñan de ella huerecobe yandere non debe lleva, pe ombotea peñandera pe. Dicatuñan de ella huerecobe yandere non debe lleva, como un obstáculo que nos impide ser cristianos y asumir una responsabilidad como tales, ¿verdad?, como seguidores del Señor. Recuerden lo que les dijo en Galilea, al afirmar que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Resucitar al tercer día. Entonces, Lucas 24, 6 y 7 es lo que nos está diciendo esto, ¿verdad? Entonces, Lucas 24, 6 y 7. Aquí
nos dice lo siguiente. Vamos a ver un poco. No está aquí. Ha resucitado. Recuerden lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Esto es lo importante. No está aquí, no está aquí, sepulcro abierto. Piedra, entonces, que ha sido removida, obstáculo que ha sido vencido. Yandica, tú ya lleva peñandreco, bebé muana, con algo importante, porque son simbologías profundas, ¿verdad? La piedra en el camino, la piedra ante nosotros, el muro, ¿verdad? Que se nos presenta delante. Pero esto ha sido removido. Y por lo tanto, cuando la piedra es removida, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea. El hecho de decir, el hecho de anunciarse, el hecho de contarnos, como que mirando al futuro, como el que estar seguro de lo que va a suceder en el porvenir, upeagos y señas de una seguridad plena, total, es una fe, entonces es la fe. Es la fe nuestra en la resurrección. O sea que upeago ñanembo ejina muy beñane non debe y que tu hanguay de ya yara y upea lleva allá huere coña nendie. Esa fe profunda de una resurrección, de un cambio, de una vida nueva, de un espíritu diferente en el que nosotros tenemos que caminar, ¿verdad? Y entonces por eso nos dice así. Recuerden lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores. Y aquí viene algunas condiciones. Ya eso, pero vea, allí va. Va en la condición. Va en condición veñandeña y me. Ya es aún con ambas ego. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores. Primera cosa hoy veo. Ñande yeikuana, lleva, ver un poco, ponernos en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Aquí me parece que está el centro de nuestra verdadera resurrección. O mejor dicho, vamos a decir, el centro de la verdadera propuesta del Señor para cada uno de nosotros que vivimos o procuramos esforzarnos en la vida cristiana. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores. Es necesario. Y eso es lo que nos va a llevar a qué cosa. Y nos va a llevar al martirio. Incluso se acuerdan cuando Tertuliano decía justamente que la sangre de los mártires era semilla para el nacimiento de nuevos cristianos. Y aquí nos está diciendo un poco lo mismo, pero de otra manera. Necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, muera, derrame su sangre. Es el martirio, es la entrega en manos de los pecadores. Que sea crucificado. Pero esto es lo que nos va a llevar a la resurrección. La resurrección al tercer día. Y viene y concluye con este versículo 8 porque dice, y las mujeres recordaron sus palabras. Por algo Lucas pone esta frasecita, pacueteo, ¿verdad? Esta partecita, estos versículos y esta narración. Las mujeres recordaron. Yahweh mandu ana lleva. Te cruzo une. Petu une lleva. Diga tumo ayo y la ñangua gea lleva. Diga tumo ayo y la ñamo sarambi. Pemba eva y oña peñandene no debe. Eso significa la piedra. Piedra en tu camino. Pero eso lo podemos vencer. Porque la fuerza de la resurrección y como dijimos anteriormente, la fuerza del Espíritu es lo que a nosotros nos invita a resucitar, a ser diferentes y a tener una vida nueva. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Seguiremos reflexionando esta maravilla de la palabra de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.